Saludos amigos de su programa Así Vamos. En el día de hoy tenemos una interesante entrevista con el diputado Elías Wessing Chávez. Esta es una entrevista interesante. Tema del Congreso Nacional, Código Electoral y la locución del presidente Luis Abinader. Vamos a tratar esos temas interesantes. Por eso le pedimos que mantenga su atención, manténgase ahí, sentado, mirando su programa. Así Vamos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos sin un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia, con pocos medicamentos, pocas pruebas PCR y pocos médicos. En apenas meses cambiamos esto. Te dimos un seguro médico gratuito de SENASA. Comenzamos a luchar contra la pandemia, con más medicamentos, más pruebas PCR, más camas, más médicos y millones de vacunas, con uno de los planes de vacunación más reconocidos en el mundo entero, que hoy nos permite salvar la vida de muchos dominicanos. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí podemos estar más tranquilos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados dejó abierta este lunes la segunda legislatura ordinaria. Alfredo Pacheco fue juramentado para presidirla por un segundo periodo, 2021-2022, además del bufete directivo integrado por Elfani Méndez, vicepresidenta, y los secretarios Nelsa Soraya Suárez y Agustín Burgos. Al agradecer a Dios y a los legisladores que lo reeligieron, Pacheco adelantó que su compromiso es continuar apoyando leyes para el desarrollo del país y cumplir con el mandato de fiscalizar los demás poderes del Estado. Citó proyectos como el teletrabajo, código electoral, primer empleo, estimulación a la inversión, código civil, el de aguas y la reforma a la Ley de Seguridad Social. Más tarde, una comisión de diputados encabezada por Pacheco visitó el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Se puso a disposición de su director Juan Manuel Méndez para las acciones de emergencias ante el paso de la depresión Grace. Cámara de Diputados de la República Dominicana. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos, Elías Wessing Chávez, amigo, diputado y sobre todo persona con la que nosotros es un placer compartir esta entrevista. Muchas gracias. Que tenemos una relación de un tiempecito atrás. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y de la política dominicana. Tú eres una persona, yo siempre le he dicho a muchos amigos, cuando hablamos de ti como político, tú eres un político decente. Gracias, gracias. Sabes que a veces hay gente que se caracteriza por eso en la política. De que a pesar de la diferencia y que uno milita en partidos diferentes, hay políticos que se caracterizan por la decencia, el comportamiento. Muchas gracias. Y en ti yo siempre he visto eso. Muchas gracias. Aquí estamos agradeciéndote esta entrevista y nos gustaría de entrada que tú nos dijeras
sobre el famoso Código Penal que en el Congreso se conoció en la Cámara de Diputados, fue al Senado, como se dice popularmente, se cayó, ahora se reintroduce de nuevo. ¿Cuál es el ambiente que tú crees que... Porque ahora viene el Senado y después vuelve para la Cámara de Diputados. Sí. Mira, Héctor, ese es un tema que viene de décadas. Sí. 2 décadas y algo de 2, 3 años más. Y para serte sincero, en este primer año de legislación, en la Cámara de Diputados, que fue apoderada del código a través del presidente de la misma, Alfredo Pacheco. Correcto. Se ha venido estudiando el mismo, se profundizó artículo por artículo. Yo no era miembro de la comisión, pero era invitado permanente, yo siempre estaba. Y yo te vi muy activo en ese tema. Sí. Y yo te puedo decir con mucha sinceridad que se hizo un trabajo muy concienzudo y profundo, a diferencia de lo que ha señalado el senador Antonio Taveras, que habló de improvisación. Claro, sí. Y eso es injusto, realmente. Entonces, hay una serie de artículos que son conflictivos desde el punto de vista filosófico e ideológico. El artículo 187, que establece el aspecto de la no discriminación, conforme a lo que dice el artículo 39 de la Constitución de la República, donde se especifica que ningún ciudadano, sea hombre o mujer, puede ser discriminado por nada, ni por sexo, ni por color, ni por raza. Ese es el que cuestionan los grupos estos llamados LGBT y cosas así. Exactamente. Porque ellos quieren que ese artículo abra una compuerta Imagínate. para ellos tener acceso a tribunales y por un quítame esta paja, entonces demandar a cualquiera. Entonces está también el artículo 312. O sea, en ese caso yo lo que Sí. planteo es como que sea específico en el caso de ellos. Esa parte Sí, del ellos quieren una prerrogativa que no se le da a nadie. artículo. Exacto. ¿Me entiendes? Un privilegio. Un privilegio. Exacto. Exactamente. Y el artículo 39 los protege. Perfecto. Porque, por ejemplo, tú tienes un negocio y entra un homosexual declarado o un transgénero y hay que dejarlo entrar. Claro. Usted no lo puede discriminar. No, mire, usted no puede. Hay que dejarlo. Ahora bien, de ahí a que entre y diga cuando esté adentro, yo quiero entrar al baño de las mujeres porque yo me siento mujer, ya es otra cosa. Claro. Entonces, al dueño del negocio hay que darle la potestad de que en ese caso tenga la libertad de proteger a las mujeres, a las niñas que puedan entrar ahí, a ese baño. Claro. Entonces, de eso es que se trata y se quiere poner esto más grande de la cuenta. Entonces, el artículo 312, que es el que establece la penalización del aborto. Y los adherentes a las 3 causales quieren que se modifique y se liberalice ese tema. Pero es un tema ya ideológico y en el cual en la Cámara de Diputados, donde hay 190 diputados de diferentes corrientes, aun cuando pertenecen al PRM o al PLD Sí. o a la Fuerza del Pueblo, eso es un tema de conciencia. Y entonces los líderes políticos de esos partidos, el mismo PRD, le han dado libertad Claro, es un a tema. los diputados para que decidan. Y cuando se sometió ese tema, pues se aprobó 124-13. O sea, una mayoría Una democrática. amplia mayoría. Claro. Entonces, ¿qué yo digo? Bueno, estamos perdiéndonos el bosque completo de un código que lo amerita la sociedad dominicana, que lo requiere, que tiene más de 70 tipificaciones nuevas y nos estamos perdiendo nada más en estos 2 artículos. ¿Qué dijo el presidente de la República? Algo que yo entiendo que está en todo su derecho. Dijo que ese es un tema para un referéndum. Y se está discutiendo la ley de referéndum. Claro. Entonces, esa es otra oportunidad que tendrán esos sectores de someter y de buscar firmas y ese tipo de cosas. Pero mientras tanto, lo que están es obstaculizando un código que debe de ser aprobado. ¿De qué manera? Bueno, el Senado debió de haberlo aprobado y como tú viste, hubo un boicot, Sí. no se constituyó el quórum. Una decisión política. Exacto, una decisión política. Nosotros no somos ninguno tonto Claro, para no darnos cuenta. Claro.
Y lamentablemente entonces perimió y ahora hay que volverlo a someter. Ya se sometió por el Senado. Sí. Y hoy me entero que hay 2 proyectos de código sometidos también por la Cámara de Diputados. ¿Qué va a suceder? Entonces va a tener que nombrarse, como al efecto, creo que ya el Senado lo hizo, una bicameral en la que estén senadores y estemos diputados también. Y volver otra vez a la discusión. Juntarlo todo ahora. Entonces ya usted sabe, le voy a dejar un espacio, un resquicio para que usted vea cómo que va a ser esa discusión. No, pero ahí es que vienen las cosas. Oye, como tú hablas, decenas de años discutiendo eso. Sí. Pero cuando se ejerce el voto democrático, en el caso de los diputados y una mayoría decide, claro. Entonces hay una minoría que se opone a eso. Así que es lamentable, porque tú oyes y son una minoría que tú lo oyes hablando de respeto a la institucionalidad. No. Entonces, en ese caso no vale. Tú sabes que en ese tema, ahora que se reintroduce por el Senado, y ahora tú me dices que también por la Cámara de Diputados, vamos a volver a la misma discusión. Así es. Y a mí me llamó la atención, aunque después vamos a hablar un poquito más con detenimiento de la locución del presidente esta semana, pero a mí me llamó la atención que entonces el presidente habla de que en este mes va a proponer una reforma constitucional. Entonces yo digo, si se habla de reforma constitucional, el código van a tener que pararlo ahí porque el tema que estamos hablando es un tema de... ¿Tú no crees? ¿Tú no crees que pudiera parar eso? Es lógico, ese sería el tema a discutirse por muchos meses. Porque la otra vez en el 10 se discutió. Sí. Y ahí fue que se estableció en la Constitución la prohibición esta que estamos hablando. Así es. Entonces, y yo he oído mucho los argumentos de las iglesias, tanto evangélicas como católicas, que donde se amparan es en la Constitución. Claro. Para oponerse a eso. Entonces, cuando yo vi que el presidente habló de proponer una reforma constitucional ahora en septiembre, yo dije, por entonces eso va a parar el conocimiento del código. Así es. ¿Pudiera ser, Eli? Sí, claro. Y yo creo que además del presidente hay sectores influyentes, tanto nacionales pero también internacionales. Que están maniobrando en eso. Sí, que están influyendo para ver si aquí nos damos una constitución ultraliberal. Esta constitución de 2010, a mi modo de ver, es una constitución equilibrada, tiene aspectos liberales y tiene aspectos conservadores. Yo creo que ese es el equilibrio que la sociedad tiene que buscar, pero si hay eso, y yo sospecho que eso es lo que hay detrás de esa propuesta del presidente, lamentablemente no estoy de acuerdo con que... A mí me llamó mucho la atención eso, porque yo dije, ven acá, esto puede ser, digo, yo con mi olfato político. Claro. Digo yo, por esto va a parar la discusión del código. No, pero que además, Héctor, fíjate que el argumento principal del presidente era para darle independencia al Ministerio Público, pero ellos están actuando más o menos independientemente ahora. Y eso es lo que están... Pero ese tema lo vamos a tratar, pero a mí me llamó la atención porque yo decía, un tema tan delicado como ese código, que en el Senado, si se hubiese aprobado, iba a ir a la mano del presidente, y el presidente iba a tener ahí que decidir si le daba curso. No, ya se para todo. Entonces ahora, esta propuesta de la Constitución lo deja congelado ahí en el Congreso. Eso está muy bien, es muy buena observación tuya. Realmente, yo no lo había visto desde ese punto de vista. No, yo me puse así, digo, sí, pero realmente tiene sentido, tiene mucho sentido. O sea, eso no llegaría a mano del presidente por todo este tiempo. Fíjate que no habló de eso. No se refirió al código. Pero que yo digo entonces, ese punto que iba a llegar a mano del presidente, lo frisaron en el Senado, claro. Ahora con esta propuesta no llegará por todo esto. Así es. Porque una reforma constitucional, tú te imaginas el tiempo. Pero no solamente ese, hay otros proyectos que van en esa dirección. Que van a ser frenados, porque van a ser temas constitucionales. De manera que estamos ante esa situación. Tú sabes que con ese tema, yo a veces me río de algunos que dicen, vamos a hablar del tema de las 3 causales. Sí. Cuando dicen algunos de que, bueno, le preguntan, ¿y tú estás de acuerdo con las 3 causales? Y comienzan a decir, no, porque como nosotros somos progresistas, nosotros estamos de acuerdo. ¿Y quién le ha dicho a ustedes que el que está de acuerdo con eso, por eso es progresista? Así es. O sea, el que no está de acuerdo no es progresista. Así es. A esos niveles hemos llegado, exactamente. O sea, hay, ¿qué te digo? Una
interpretación traída de los pelos. Acomodada. Exactamente. Sí, pero ¿por qué tú quieres decir que el que no esté de acuerdo con las tres causales, entonces no es progresista? Que el que es progresista es el que esté de acuerdo con las tres. Yo digo, ¿de dónde tú me sacas eso? Así es. Digo, en ningún texto, en ninguna bibliografía lo vas a encontrar. no, y lo han cogido como un discurso que es un cliché. Sí, sí. No, porque es una intolerancia total. Pero tú no compartes ese criterio que yo digo, pero venga, que hay gente con la que yo he hablado de esto y cuando me dice, ¿y quién te dijo a ti que tú eres más progresista que yo porque tú estés de acuerdo con eso? Así es. No, es que es así. Yo siempre escribo sobre eso, no sé si siempre estoy machacando esa parte porque hay mucha manipulación. Exactamente. Y tergiversación de conceptos filosóficos y ese tipo de cosas. Y yo creo que la juventud de este país y en las nuevas generaciones merecen que las cosas se digan como son. Sí. Eso es así. Sí. Hay gente que tiene una forma de pensar. Mira, Edmund Burke, que fue el ideólogo del conservadurismo contemporáneo, vamos a decirlo así, era un hombre progresista. Sin embargo, fue el ideólogo del conservadurismo. O sea, entonces, tú tienes todas las razones. Porque para mí son procesos, mi concepto. Sí. Que degenerado. Entonces yo digo, ese es el progresismo que tú me estás planteando. Así es. Bueno, recuérdate que Calígula se casó con un caballo y esa era la Roma moderna de aquella época. Elías, vamos a hacer una pausa y venimos en el próximo segmento a tratar el tema de la locución del presidente de la República. Sí, cómo no, con mucho gusto. Pausamos. Llegamos en medio de una gran crisis económica, producto de la pandemia. A pesar de eso, en solo un año comenzamos a recuperarnos y conseguimos un crecimiento económico entre enero y julio de este año de un 13.3%. ¿Qué significa eso para ti? Significa que recuperamos y creamos más empleo y pudimos aumentar tu salario mínimo, con estabilidad en la tasa de cambio y una mayor producción de alimentos para garantizar el bienestar de tu familia. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, el crecimiento económico nos toca a todos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. La Cámara de Diputados dejó abierta este lunes la segunda legislatura ordinaria. Alfredo Pacheco fue juramentado para presidirla por un segundo periodo, 2021-2022, además del bufete directivo integrado por Elfani Méndez, vicepresidenta, y los secretarios Nelsa Soraya Suárez y Agustín Burgos. Al agradecer a Dios y a los legisladores que lo reeligieron, Pacheco adelantó que su compromiso es continuar apoyando leyes para el desarrollo del país y cumplir con el mandato de fiscalizar los demás poderes del Estado. Citó proyectos como el teletrabajo, código electoral, primer empleo, estimulación a la inversión, código civil, el de aguas y la reforma a la Ley de Seguridad Social. Más tarde, una comisión de diputados encabezada por Pacheco visitó el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Se puso a disposición de su director Juan Manuel Méndez para las acciones de emergencias ante el paso de la depresión Grace. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Continuamos. Elías Wessing Chávez, diputado, aquí en nuestro programa Así Vamos, que siempre estará a tu orden para muchas gracias. Toda tu iniciativa y sobre todo de tu partido. Gracias, Héctor. Tú eres presidente del partido quiqueyano Demócrata Cristiano. Así es. Entonces, es importante este tipo de espacio para que tú puedas hablar
Y vocero del PCR y del BIS. Sí, exactamente. En la Cámara. En la Cámara, o sea, con más razón todavía. Ustedes tienen ahí una especie de alianza Somos 3. de representación Sí, sí. partidaria. Fíjate, el presidente de la República hizo una especie de rendición de cuenta en agosto, que generalmente uno eso lo ve Raro. en febrero, ¿verdad? O sea, es raro, ¿verdad? Pero en este país la democracia es así, algo que uno se extrañó. Planteó muchas cosas, planteó logros y desde su punto de vista y promesas de nuevo. ¿Cómo tú evalúas esa intervención del presidente? Mira, yo voy a comenzar con el tema económico. Correcto. Aunque no soy muy ducho en ese tema, pero uno como político tiene que estar enterado de la data. No, pero además tú tienes experiencia en eso. Sí, mira, hay una paradoja que se da ahora mismo. El Banco Central dice que crecimos más de un 13%, la economía. Sí. Sin embargo, los economistas, con datos del mismo Banco Central, dicen que la inflación es de 2 dígitos, casi un 10. Entonces, ¿cómo uno se explica? Como neófito uno se explica eso. Hay una situación que se está dando aquí semanalmente con los combustibles. Esa ley de combustible que también debe de ser modificada porque crea una inestabilidad en los precios, en el transporte, en ese tipo, que eso hace que haya inflación, Claro. hace que los artículos de primera necesidad aumenten. Sí, el impacto es Claro. indudable. Ahora, ¿cómo se explica entonces el crecimiento? Hubo una recaudación de más de 80.000 millones de pesos en relación al primer semestre del año pasado. ¿A qué se debe eso? Bueno, hay varios factores. Uno de ellos, el fundamental, ha sido las remesas que han aumentado producto de la crisis del COVID, de las enfermedades. Entonces, De las ayudas de Estados Unidos, sobre todo. exactamente, y de los préstamos que Claro. se traducen también en recursos que circulan. Entonces, es una paradoja ahí lo que hay, y tú puedes, bueno, evaluar esa parte negativa de la inflación y la parte positiva del De crecimiento. crecimiento. A mí me gusta siempre ser equilibrado en los juicios que uno hace. Eso te da más objetividad. Claro. Entonces, tú tienes, por ejemplo, que el 36% de los estudiantes adolescentes de este país no están estudiando, están fuera de la escuela. El presidente no habló de eso. También tienes el tema del desempleo que ha aumentado producto de la pandemia. Claro, el impacto. No vi que el presidente habló de un plan de inversiones, en este caso, vamos a decirlo así, intensas de construcción. Ahora mismo el Ministerio de Obras Públicas ha anunciado una serie de obras a nivel nacional, pero no, como que vemos que no arranca la cosa. Los materiales de construcción están mucho más caros, la varilla, el cemento ha aumentado. Entonces esos son factores negativos de la economía. Y el presidente hizo más bien, sin entrar en una politización del discurso, un discurso de promesas, de que se van a hacer cosas, de que vamos a hacer esto, aquello. Y yo pienso que el pueblo dominicano estaba esperando que se hablaran también de 2 temas fundamentales. El tema del 30% de las AFPs y el tema de la invasión pacífica haitiana. Esos son 2 problemas estructurales. ¿Cómo tú enfocas esos 2 temas? Bueno, mira, el PQDC y el bloque que represento tiene una posición de respaldo al 30% gradual. Que no se, sé se le devuelva Se le devuelva el a los- 30%, pero de manera gradual. gradual. No sé si tuviste, claro, lo de Chile. Sí. En Chile ha sido de 10 en 10. Entonces, es un modelo que pudiéramos ver. No creo que dando un 10% el sistema financiero va a colapsar. Eso es falso. Que es uno de los argumentos que se Sí, tiene sí, para eso. eso no, pero nosotros hemos consultado economistas Ok. y eso no soporta hasta más de un 10. Entonces vamos a hacerlo gradual. ¿Por qué? Bueno, porque es un dinero de los trabajadores y de los ahorrantes. Eso no es un dinero de las intermediarias. Eso está claro. Eso es 2 y 2 son 4. El 30% de la AFP, ¿cuál es la posición de ustedes en ese señor? Nosotros estamos de acuerdo en que se entregue gradualmente. Gradualmente. Eso significa
o la propuesta nuestra es que se vaya entregando de 10 en 10. Nosotros entendemos que el sistema financiero soporta un 10%, ya está más. No creo que se vaya a colapsar por eso. Chile es el mejor ejemplo Claro. de lo que se hizo con ese dinero que es de los trabajadores y de los ahorristas. O sea, ese no es un dinero de las intermediarias. Entonces, bajo esa premisa, nosotros estamos de acuerdo con que se entregue el 30%. Y ese va a ser uno de los temas fundamentales ahora en esta legislatura. Y allá en la Cámara, ¿cómo está esa posición más o menos? Bueno, de 190 diputados, si mal no recuerdo, 115 firmamos el proyecto. Hay una mayoría absoluta para aprobar eso. Ahora, lo que yo creo es, sí, entiendo que, y se lo dije a Botello, que es el proponente, que debe dosificar la entrega. Y nosotros entendemos que eso es racional. Podría ser hasta de 15 en 15, 2 entregas también. Por eso lo vamos a someter allí para debatirlo realmente. No, y si ustedes pueden demostrar que no impacta en el sector Exacto. financiero, que pueda causar problemas, pues no habría por qué oponerse. Correcto. Que es lo que usted tiene que lograr en ese Correcto. caso. Sí. Entonces te decía también, Héctor, El otro tema. el otro tema es la invasión pacífica haitiana aquí a la República Dominicana. Mira, el que enfoca ese tema... Vamos a ver ese tema. El que enfoca ese tema sucede, creo que, algo parecido a lo que tú explicabas, con el tema de la intolerancia de ciertos sectores Sí, que te claro. acusan. Y acusan a los que defendemos la dominicanidad como que somos xenófobos, racistas. Y yo entiendo que ahí hay una exageración. Mira, el dominicano, y yo me incluyo, es lo más hospitalario que hay. Con cualquier extranjero que usted hable fuera, le va a decir, no, ustedes son gente encantadora, porque somos así. Ese es uno de los factores que influyen en el turismo. Exactamente. Sí. Pero también influye en que vemos que aquí hay trabajadores haitianos y no son discriminados. Totalmente. Y son gente que trabajan en condominios, que son jardineros, en fin, y se relacionan con nosotros. Ahora bien, nosotros tenemos que poner un control, porque nosotros tenemos una frontera que no debe de seguir abierta tal como está. Por eso estoy de acuerdo con el muro que se está construyendo. Tú me dirás, bueno, pero eso no va a resolver el problema, y es verdad, pero lo va a controlar. Mira, cuando mi padre estaba en el exilio, yo recuerdo perfectamente en Costa Rica, yo era un muchacho, pero yo recuerdo que él tenía que ir cada 3 meses a migración en Costa Rica a renovar una serie de papeles para hacer su residencia. Y en España por igual. Tenía que presentarse. En Panamá por igual. Entonces yo no sé por qué nosotros aquí no tenemos derecho a hacer lo mismo. Entonces hay que poner un control a esa situación. Pero fíjate que la invasión no es solamente por tierra, es por aire. Hoy hay una denuncia de un dirigente de nosotros, de Elías Piña, diciendo que Altiz, que él le compra la tarjeta Altiz y no puede conectarse con los teléfonos de aquí, que lo que le sale son las ondas de allá de Haití. O sea, está como bloqueado. Está bloqueado. Entonces yo me pregunto, bueno, pero en el hotel, el amigo Arroyo que está ahí, debe de tomar cartas en el asunto. Y nosotros en la Cámara de Diputados y en el Senado estamos dispuestos a que nos lleven las normas que se necesitan aprobar para que a eso se le ponga un costo. Y yo recuerdo que el difunto Willy Rodríguez, que en paz descanse, Sí, hablaba mucho de esa situación, sí. de las emisoras, Y las interferencias. y quiero que sepas que tiene solución, lo que pasa es que hay que ponerle voluntad y hay que ponerle recursos. Pero yo te voy a poner algo muy sencillo, las cárceles de nuestro país, la comunicación. Sí. ¿Cómo es posible que un preso te llame a ti desde una cárcel para venderte productos y ese tipo de cosas? Y a veces hasta hace operaciones medio raras. Entonces, hay que bloquear eso. Y hay mecanismos, hay tecnología para eso. Y nosotros tenemos relaciones con gobiernos que nos pueden ayudar en con esa eso. tecnología. Israel, lo mismo Estados Unidos, China, en fin. ¿Y tú no crees, Elías, que hablando de ese tema, la situación del terremoto de Haití pudiera agravar
Sí. el flujo de haitianos hacia la República Dominicana. Sí. Es una situación muy penosa. A mí me llamó la atención que el presidente no habló de ese tema. Es lo que te digo, que es un tema que hay que poner. Que ese tema no se enfocó ahí, ni el de la AFP, ni el de la frontera y el problema de la migración haitiana. Sí. Y el mismo Código Penal que lo estamos tratando aquí, de eso no se habló ahí. Entonces, esos son, entiendo que falencias del discurso. Sí, porque esa es la realidad que estamos viviendo. Claro. Porque la realidad es que ese terremoto, su impacto social en Haití, se puede reflejar aquí en mayor cantidad de gente que vengan hacia acá. Positivo que veo del gobierno, del presidente, su estilo de gobierno, que es abierto, que es transparente, democrático, muy diferente al que teníamos anteriormente. Y creo que eso es un logro también. Eso es positivo. Sí. Bueno, vamos a hacer otra pausa, Elías, y después seguimos hablando ahora de otro tema en el próximo segmento. Perfecto. Pausamos en Así Vamos. La Cámara de Diputados dejó abierta este lunes la segunda legislatura ordinaria. Alfredo Pacheco fue juramentado para presidirla por un segundo periodo, 2021-2022, además del bufete directivo integrado por Elfani Méndez, vicepresidenta, y los secretarios Nelsa Soraya Suárez y Agustín Burgos. Al agradecer a Dios y a los legisladores que lo reeligieron, Pacheco adelantó que su compromiso es continuar apoyando leyes para el desarrollo del país y cumplir con el mandato de fiscalizar los demás poderes del Estado. Citó proyectos como el teletrabajo, código electoral, primer empleo, estimulación a la inversión, código civil, el de aguas y la reforma a la Ley de Seguridad Social. Más tarde, una comisión de diputados encabezada por Pacheco visitó el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Se puso a disposición de su director Juan Manuel Méndez para las acciones de emergencias ante el paso de la depresión Grace. Cámara de Diputados de la República Dominicana. El país demandaba justicia, porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una Procuradora General independiente para enfrentar la impunidad y la corrupción sin culpables favoritos y sin vacas sagradas, para recuperar lo que te pertenece. Por primera vez tenemos un gobierno que no interviene en el Poder Judicial. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí, vivimos en un país más justo. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. $80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, Elita, como te dice, Sí, Elita, entre nosotros, así es. en aquellos tiempos. Mira, Elita, tú estuviste sometiendo a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma Sí. o de código electoral, que es lo que se está planteando ahora. ¿Cómo no? Más o menos, ¿cuál es el planteamiento que tú llevas en esa dirección? Mira, el proyecto yo no lo suscribí, pero lo trabajamos. Correcto. Y no lo suscribí porque yo soy el presidente de la Comisión Permanente de Junta Central Electoral. Ah, ok. Para entonces yo poder dirigir el discusión. proceso de discusión. Un proceso que va a comenzar ahora Claro. y en el cual le vamos a dar una participación extensa a todos los sectores que tienen que ver con el sistema electoral dominicano, partidos, líderes. Pensamos reunirnos con todos para que hagan sus aportes. ¿Qué tiene ese código de especial? Tú sabes que el Tribunal Constitucional declaró más de 12 inconstitucionalidades. Varios artículos. Sí.
tanto de la ley de partido, más de la ley de partido, Sí. pero alguno que otro de la ley electoral. Correcto. Y todo eso se ha corregido, está ya en la literatura, en los artículos bien corregidos, en base a esos lineamientos que trazó el Tribunal Constitucional. Son 420 artículos. Yo dije, y lo voy a repetir aquí, que eso tiene hasta la respiración electoral. O sea, ese código contiene todas las normas indispensables en base a la experiencia, a las prácticas que hemos tenido en las elecciones, para que mejoremos la democracia, Claro. mejoremos la participación. Yo estuve como observador electoral en el proceso recién pasado de El Salvador, que tú sabes que hubo elecciones congresuales y municipales. Y esa experiencia, junto con 2 diputados más, Bertico Santana y Carolina Paula de San Pedro de Macorís, nosotros trajimos una serie de informaciones importantes y que lo vivimos en los centros electorales que estuvimos. Más o menos cuál es. No, mira, por ejemplo, el aspecto del delito electoral y de la persecución del delito electoral antes, durante el proceso y después. Hay un ministerio público, dependiente del Ministerio Público de la República de allá, que sería aquí como un departamento tipo PEPCA para la corrupción. Porque ahora hay un procurador electoral, lo que pasa es que fue reciente creación. Claro, y no Que debe ser una procuraduría electoral. Claro, y no se le dieron recursos No, tampoco. no, eso. Entonces, con funciones establecidas por el Código Electoral, El Salvador tiene un Código Electoral. Perfecto. Entonces, yo vi, en la práctica vi cómo actuaban. Accionaban. Sí, accionaban. Sí. Hubo denuncias de gente comprando votos y ahí mismo ellos se apersonaban. Claro. Y paraban la votación y a esas personas le hacían una instrucción de un expediente ahí mismo. Y lo sacaban de la fila. O sea, eso me causó cierto impacto. Claro. El tema de la votación, del voto preferencial y del voto por las marcas, que ellos le dicen marca a los partidos. Tú puedes votar por el partido que tú quieres y puedes votar por el candidato que tú quieres allá. Y tú me dirás, bueno, pero ¿y cómo se cuentan esos votos? Esa fue la pregunta que yo le dije, ¿cómo ustedes van a contar esta mezcolanza de votos que yo veo aquí? Digo, no, nosotros tenemos un programa para escrutinar los votos. Después que se cuadran las actas, porque en cada mesa hay 700, te dan 700 boletas. Entonces esas 700 boletas te la cuadran con todo el que vino a votar, se hace un cuadro y después que se hace el cuadro se mete en el hardware que tiene un software preparado y entonces el software distribuye los votos sin ningún tipo de problema. Es una automatización de ese voto. Sí, sí, una automatización, pero fíjate que es una automatización del conteo. Del conteo. No exactamente de De cuando la tú vas a votación. votar. No es un voto electrónico. Exactamente. Que también aquí el código da la facultad de que se considere el voto automatizado. Sí, claro. Y hay aspectos como el método de Home, que nosotros estamos proponiendo en el código, el método de Hare, que es el coeficiente, el método del coeficiente mayor, el resto mayor, El resto mayor, sí. que le da más oportunidad a los partidos, en este caso minoritarios. Sí. En una Lo que dice a la representación de la minoría. Exactamente, una circunscripción donde vayan 6 diputados. Tú sabes que aquí la práctica es que 2 partidos se quedan con los 6 diputados. Entonces aquí lo que estamos es planteando que por lo menos uno de esos diputados va a caer en las minorías. En la minoría, claro. Eso es lo que produce esa fórmula, que yo creo que es más justa y más participativa que la del método de Home. También el tema de la financiación de los partidos. Aquí tiene que haber una justicia distributiva. Que ese es un punto clave. Sí, nosotros estamos proponiendo en el código un 70-30, un 30% en igualdad para todos los partidos y un 70% en base a la votación que usted saque. Que usted obtenga. Usted sacó 2 votos, eso es lo que le van a dar a usted.
de ese 70. Entonces eso equilibra un poco más, le da a los partidos la oportunidad de hacer un mejor trabajo, sin limitaciones, porque tenemos muchas limitaciones, tú sabes. Sí, claro, claro. Y entonces, esos son aspectos interesantísimos, hay muchos más. Sí, porque eso, yo siempre he dicho que las normas electorales no pueden ser estáticas porque la política es dinámica. Correcto. Cada proceso te arroja experiencias, que tú dirás, bueno, déjame yo mejorar esta y las que funcionan, la consolido. Correcto. En el caso de nosotros que venimos de un proceso tan traumático, tan atípico, tan difícil, Así mismo. con unas leyes que fueron aprobadas a última hora, como pudiéramos decir, a pesar de que se discutieron. Al vapor. Sí, no pudieron ni siquiera aplicarse bien, Ujú. porque hubo decisiones que ni siquiera se pudieron aplicar bien. Yo pienso que ahora que estamos tranquilos, Correcto. que no estamos en campaña ni interna, ni campaña electoral, es un buen tiempo para dedicarse con todas esas experiencias a que unifiquemos. Yo estoy de acuerdo en ese código electoral. Hay algo que no quiero que se me olvide, que lo pusimos a propósito, el voto militar y policial. Y lo pusimos a propósito a sabiendas de que la Constitución Ahí es que tiene que estar. establece que el militar no tiene derecho al voto. Exacto. Pero es para que se produzca un debate al respecto. Sí, hay que ver. Y ahora que están hablando de modificación de la Constitución, Pero que es Eso- verdad. eso Y hay podría- experiencias en unos países donde votan los militares, Pero- ha sido positiva. y tú me dirás, bueno, pero El Salvador duró 12 años, 13 años en una guerra. Y Guerrilla. ellos votan, ¿y cuál es el problema? No se ha armado ningún lío. No, y que los militares no votan ellos directamente, pero la familia La votan familia indirectamente. sí, claro. Es así. Y además ya hemos avanzado mucho Sí, en sí, estos tiempos. correcto, Yo creo que correcto. esas son cosas que debemos buscar a ver si hay consenso. Lo que sí yo te preguntaría es, ustedes tienen a eso ahora mismo apoderado en la Cámara de Diputados. Sí, La Junta va a introducir una propuesta. Dos. Dos, atendiendo a lo que es su facultad constitucional de poder. correcto. Presentar proyectos de ley. Yo creo que entonces en este caso lo interesante sería que la Junta introduzca eso por la Cámara de Diputados. Estamos esperando que sea así. ¿Ustedes han hablado? ¿Por qué eso pudiera ayudar? Sí, hemos conversado, invitamos al Pleno allá, tuvimos un intercambio, y lo que se va a hacer, porque el mismo presidente habló de un código, Sí. el presidente de la República, Ajá. lo que se va a hacer es que se va a refundir. Ok. Ellos van a someter dos propuestas, una para modificar la ley de partido y otra la ley electoral. ¿Qué pasa? En el código está refundido todo. Las dos. Entonces ahí va a haber muchas cosas que ellos van a proponer, que ya están en el código, y otras que podrían ser novedosas que también las vamos a estudiar. Hay algo sumamente importante del código y es que le da principalía a los partidos políticos. La Junta Central Electoral no puede tomar ningún tipo de decisión de cierta importancia sin consultar con la presencia de los Partidos políticos. Porque tú sabes que a veces se toman resoluciones pero acá. y no se invita a los partidos. Entonces eso también hay que cuadrarlo bien. Sí, porque a veces hay un pleno que es partidario de ese tipo de cosas y hay otro pleno que viene en un proceso que no son partidarios. Claro. O sea, que no son muy conversadores, como dice un amigo mío, con los partidos políticos. Dice que estos no son muy conversadores con los partidos. Y eso es importante porque los partidos son los actores de los procesos. Claro, claro. Entonces, los miembros de la Junta son árbitros. Y Correctamente. yo creo que la práctica de compartir con los Que partidos. además hemos avanzado. Hemos ya, bastante. hay que dar participación. Ahora, yo creo que en esta iniciativa de ustedes sí pudiera ser que antes de que la Junta lo deposite, los partidos, ¿verdad? Vamos a decir, pudieran ver la propuesta de la Junta Claro. para que entonces pudiera coincidir con lo que ustedes tienen allá. Sí, sí. Ahora, lo que me llama la atención es que a la hora de introducirlo, que lo debían hacer por la Cámara de Diputados, porque ahí es que está el proyecto, porque ese proyecto está ahí, en el tapete. de Sí, ustedes, esperamos eso. ¿verdad? Estamos esperando. Yo creo que sea. para el procedimiento sería mejor. Sí, sí, porque- sí, claro. Y eso hace que no se dilate el proceso. Sí, además en los diputados es donde, como hay una mayor representación de los partidos, ahí es donde se va a lograr el consenso, que ya en el Senado sería más fácil. ¿No? Y que de hecho ya estamos conociéndolo en la comisión. Es por eso es lo que estoy Son pensando. 420 artículos y ya vamos casi por la mitad. Un 400. poco más de la mitad. Bueno, Elías, estamos ya casi cerrando. ¿Y el partido cómo va? El partido de Bueno, ustedes. Héctor, yo te puedo decir que el partido va muy bien. Nosotros estamos trabajando en el tema de la reestructuración del partido. Nos está yendo muy bien. Tenemos estos organismos a nivel de los
municipios, Claro, los comités. de las provincias. Tú sabes que cada vez que pasa un proceso hay que renovar. Sí, en eso estamos nosotros también. Exactamente. Yo pienso que tenemos un espacio muy fértil, hay un vacío que debemos aprovechar trabajando. El COVID nos obligó a hacer reuniones a través del Zoom, virtuales, pero no dejamos de hacerlas. Las hicimos con prácticamente el país completo y ahora estamos presencialmente yendo a los lugares ya, juramentando los organismos del partido. Nosotros pensamos tener de aquí a 6 meses organizado ya, reestructurado un 85% de los organismos del partido. Eso es importante porque eso significa organizar las estructuras. Sí. Ahora, este va a ser un proceso electoral bastante importante porque lo que vivimos con esa pandemia no lo habíamos vivido nunca. Así es. Y fue el primer país que tuvo unas elecciones en medio de una pandemia de COVID. Así es. Y eso está condicionado que la actividad política todavía hoy es con limitantes con este tema de la pandemia, por el uno está respetando los protocolos y ese tipo de cosas. Ha hecho más difícil. No, y ahora también hay que seguirlo respetando. Sí, hay que porque seguirlo. hay ahora unas variantes que andan por ahí. El ministro de Salud Pública, no sé si viste, habló de la variante Gamma. Por allá se está hablando de la Delta, en fin. No se puede bajar la guardia. Así es. Hay que estar como los boxeadores. No se puede bajar la guardia. Pero yo pienso que a partir de ahora ya con esta nueva legislatura, Sí. cumplirse un año de gobierno, se comienza ya a activar la política. ¿Tú Sí, no sí. sientes como que eso va por ahí? Sí, claro, y yo te debo decir que va a ser muy interesante el proceso porque a nivel congresual y municipal se pueden dar alianzas interesantes. Y si se introduce de verdad, o si llegara a producirse de que el planteamiento de la reforma constitucional, yo sé que ahí va a salir a relucir el tema de las elecciones separadas en el mismo año, que es un serio problema. Así es. Yo creo que ese sería un tema Sí, sí, sí. sí. a tomar en cuenta, Sí, sí, sí. porque nosotros nos dimos cuenta que eso es complicado. Una Bueno, elección en febrero y otra, eso es No, pero imagínate, y está así. Sí, Si es no que se está así en la modifica, está así. Constitución. O sea, vamos a tener lo mismo. Pero que como ya vivimos el proceso, nos dimos cuenta lo complicado que es eso. Si ahora se produce una discusión de reforma constitucional, ese será un tema. Lo que tú dijiste anteriormente, que las experiencias y la dinámica tienen que hacernos ver cosas para modificarlas. Exacto, para mejorar. Eso es así. Sí. Estamos de acuerdo. Sí. Elías, hemos llegado al final del programa. Bueno, muchas gracias. Yo te Héctor. agradezco eso a ti, porque esto más que una entrevista es una conversación entre personas Amigos. que hemos compartido tanto y amigos aquí claro. en estas actividades. Y quiero manifestar públicamente la admiración que tenía mi padre, el general Wessing, por ti. Sí. No se perdía un programa tuyo, de los comentarios. Hacía tú y Pacheco. Y eso se lo digo yo a mucha gente. Tú me lo habías dicho, sí. Sí. Tu papá, que le encantaba vernos a nosotros. los programas. Sí. Bueno, es que uno trata de, en las entrevistas que a uno le toca, ahora estoy yo entrevistando, de que sirvan los programas, así como estamos nosotros, como de educación y de orientación a la gente. Claro. No hablar claro. por hablar, sino hablar de cosas que la gente pueda y que aprender. uno se siente bien porque no tiene limitaciones. Bueno, pues gracias, Elías. Tú sabes que esto está a tu orden. Gracias, Y mi de estimado. los dirigentes del partido, diputados, colegas tuyos del mismo bloque, ¿Cómo no? para tratar estos temas que apenas comienzan el ¿Cómo no? debate ¿Cómo no? político. Muchísimo gusto. Y gracias a ti. Así vamos. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados dejó abierta este lunes la segunda legislatura ordinaria. Alfredo Pacheco fue juramentado para presidirla por un segundo periodo, 2021-2022, además del bufete directivo integrado por Elfani Méndez, vicepresidenta, y los secretarios Nelsa Soraya Suárez y Agustín Burgos. Al agradecer a Dios y a los legisladores que lo reeligieron, Pacheco adelantó que su compromiso es continuar apoyando leyes para el desarrollo del país y cumplir con el mandato de fiscalizar los demás poderes del Estado. Citó proyectos como el teletrabajo, código electoral, primer empleo, estimulación a la inversión, código civil,
el de aguas y la reforma a la Ley de Seguridad Social. Más tarde, una comisión de diputados encabezada por Pacheco visitó el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Se puso a disposición de su director Juan Manuel Méndez para las acciones de emergencias ante el paso de la depresión Grace. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Por la pandemia el turismo se detuvo, la construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año comenzamos a reactivar el turismo. Impulsamos la construcción, aumentamos la inversión extranjera. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo, estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia, con pocos medicamentos, pocas pruebas PCR y pocos médicos. En apenas meses cambiamos esto. Te dimos un seguro médico gratuito de SENASA. Comenzamos a luchar contra la pandemia, con más medicamentos, más pruebas PCR, más camas, más médicos y millones de vacunas, con uno de los planes de vacunación más reconocidos en el mundo entero, que hoy nos permite salvar la vida de muchos dominicanos. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí podemos estar más tranquilos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. En esta semana, el presidente Luis Abinader se dirigió a la nación dominicana para hacer una especie de rendición de cuentas de su primer año de gestión gubernamental. A nuestro entender, este fue un discurso que lo que el presidente Luis Abinader hizo fue resumir lo que ya venían diciendo sus funcionarios, pero también reiterar lo que fueron sus propuestas cuando le habló al país el 16 de agosto del año pasado, cuando tomó posesión, y el 27 de febrero del año actual, cuando se reunió la Asamblea Nacional. Parecería que los asesores del presidente Luis Abinader y el propio presidente Luis Abinader no están gobernando en función de la realidad que vive el pueblo dominicano, que es gobernar en una crisis. Crisis no ocasionada por el presidente ni el gobierno, sino una crisis generada por la pandemia del COVID-19 y en el caso nuestro de República Dominicana, por situaciones que se han presentado en último momento, como el caso de la peste porcina africana, que ahora impacta en la economía, en el empleo y en la situación de la familia dominicana, y sobre todo de un sector productivo importante. En el caso del paso de dos fenómenos atmosféricos recientes en esta misma semana por la República Dominicana, que impactaron en varias provincias del país y el último fundamentalmente en el sur del país. Pero también otra situación que se ha presentado y es el terremoto en Haití, que cualquiera no lo cree, pero tendrá su impacto en la República Dominicana con la posibilidad de una migración más intensa de ciudadanos haitianos a la República Dominicana. Todo este cuadro que estamos describiendo junto a la pandemia revela que estamos ante una situación delicada y esa es nuestra realidad. No creo que un gobierno pueda pretender hacer lo que hace un gobierno en situaciones normales en una situación de crisis como la que tenemos. Yo creo que el presidente Luis Abinader y su equipo deben de revisar sus planes, su estrategia y sus objetivos para adaptarlo a la realidad que vive la República Dominicana, donde la República Dominicana, sus principales problemas son
el problema de la salud que tenemos con la pandemia ahora mismo, el problema de la inseguridad ciudadana, el problema del empleo, y ahora mismo tenemos un grave problema que es el de la peste porcina africana. Todos los esfuerzos del gobierno deben ir dirigidos a enfrentar esa situación para recuperar el país de la crisis y poder lanzar el país. Desde las elecciones habíamos dicho que vamos a elegir un gobierno de crisis, y eso es lo que nosotros entendemos, debe entender el equipo de gobierno del presidente Luis Abinader y el propio presidente Luis Abinader para trazar la estrategia y los planes que impacten en mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano y pongan el país en condiciones de poder lanzarlo y superar la situación que teníamos muy beneficiosa en el 2019. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Así vamos, y esperamos estén con nosotros en otra próxima entrega. Gracias a todos ustedes.